Buenas noches, México. Son las 10 de la noche, hora del centro. Soy Javier Alatorre y esta no es una transmisión ordinaria. Lo que están a punto de escuchar no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Hace aproximadamente 90 minutos, las autoridades federales declararon el estado de emergencia nacional. Las comunicaciones con el resto del mundo se han cortado. Lo que sabemos es fragmentario, confuso, pero tenemos el deber de informarles. Desde Tijuana hasta Chetumal, nuestros corresponsales y el público nos reportan el mismo fenómeno. Una precipitación extraña, incolora, inodora, silenciosa. Los primeros análisis la han denominado la lluvia silenciosa. No es agua. Los objetos y las personas expuestas a ella entran en un estado de parálisis catatónica instantánea. No hay violencia, no hay gritos, no hay explosiones. Solo silencio. Un silencio que se está extendiendo por nuestras calles como una plaga. Se nos ha instruido a todos permanecer en nuestros hogares, sellar puertas y ventanas, y sintonizar esta frecuencia. Se están habilitando refugios de emergencia. Para la Ciudad de México, el principal es el que se ha denominado Refugio Ámbar 7, ubicado en las instalaciones subterráneas del Metro Auditorio. Pero llegar ahí, llegar a cualquier parte, se ha vuelto una misión casi imposible. Mi nombre es Roberto Morales, y tengo 72 años. Mi esposa, Elena, se durmió en su sillón hace una hora, con el tejido a medio terminar sobre su regazo. La lluvia empezó a caer sobre nuestro patio, y yo estaba junto a la ventana, admirando cómo las gotas no hacían ruido alguno al golpear las hojas de la bugambilias. Me pareció poético. Elena siempre decía que yo encontraba poesía en las cosas más raras. Luego vi a nuestro vecino, don Armando, salir a mover su camioneta. La lluvia lo tocó. No se desplomó. Simplemente se detuvo, con la mano en la portezuela, la mirada perdida en la nada, como una estatua de sal. Fue entonces cuando la voz de Javier Alatorre irrumpió en mi vieja radio de baterías, la que Elena siempre me pedía que tirara a la basura. Viejo cachivache, le decía. Hoy ese cachivache es la única voz que me acompaña en el fin del mundo. Miro a mi Elena, tan tranquila, y una parte de mí se alegra de que se haya ido sin sentir miedo, sin ver el horror que se despliega afuera. Pero otra parte, la parte egoísta que la ha amado por 50 años, grita en silencio. Estoy solo. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Se sentaría a esperar el final junto a la persona que ama? ¿O lucharía por sobrevivir, aunque solo sea para honrar su memoria? La radio crepita. La voz de Alatorre suena tensa como un alambre a punto de romperse. Javier Alatorre, en vivo. Tenemos un enlace con nuestra reportera Valentina Cruz, quien se encuentra en las inmediaciones del periférico, cerca del acceso al refugio Ámbar 7. Valentina, ¿cuál es la situación? ¿Nos escuchas? Sonido de viento, gritos ahogados a lo lejos, el motor forzado de un vehículo. Valentina Cruz, reporte de campo. Javier, te escucho con dificultad. La situación aquí es un caos absoluto. El pánico se ha apoderado de la gente. El periférico está colapsado. Hay miles de autos abandonados. La gente corre a pie tratando de llegar al refugio, pero, Dios mío, la lluvia es intermitente. Cae en zonas, como si eligiera sus objetivos. Veo familias enteras, paralizadas, detenidas a mitad de la carrera. Un padre sosteniendo la mano de su hijo, ambos congelados para siempre. Es una galería de estatuas de terror. Las fuerzas del orden están superadas. Están tratando de crear un corredor humanitario, pero es imposible. La gente grita, se empuja. No entienden que el verdadero enemigo no es el prójimo, sino lo que cae del cielo. Mi mente vuela. Refugio, Ámbar 7. Está a unos 10 kilómetros de mi casa en la colonia Roma. Imposible llegar en coche. Caminando. Sería una sentencia de muerte. Pero debo hacer algo. Quedarme aquí es esperar a que una de esas gotas silenciosas atraviese una teja rota y me encuentre. Elena no hubiera querido eso. Ella era una luchadora. La recuerdo durante el terremoto del 85, con su barriga de 6 meses cargando a nuestra hija por nacer, organizando brigadas, moviendo escombros con sus propias manos. La esperanza no se sienta a esperar, Roberto, me decía.
La esperanza se construye con las manos y con los pies. Mi hija, Sofía, vive en Monterrey con mi nieto, Mateo. ¿Estarán bien? ¿Esta locura llegó hasta allá? La impotencia es un veneno que te paraliza más rápido que esa lluvia extraña. Me quema por dentro, me roba el aire. Tengo que moverme. Tengo que encontrar una forma de saber si están a salvo. Ese es mi propósito ahora. No solo sobrevivir, sino saber. La radio vuelve a hablar, esta vez con una voz diferente, más calmada, casi robótica. Comunicado oficial. Voz de un portavoz del gobierno, sin emoción. Atención ciudadanos. Habla el subsecretario de Seguridad Nacional. Reiteramos la orden de permanecer en sus refugios. Las Fuerzas Armadas han activado el plan DN3E en su fase más alta. Hemos identificado el origen de la precipitación. No es un fenómeno meteorológico. Repito, no es un fenómeno natural. Se trata de una agresión externa de naturaleza desconocida. Nuestros sistemas de defensa aérea están respondiendo. Les pedimos mantener la calma y la confianza en sus instituciones. No propaguen rumores. La única fuente de información veraz es a través de estas transmisiones de emergencia. La situación está bajo control. Bajo control. Las mentiras más peligrosas son las que uno desea creer. Miro por la ventana de nuevo. En la calle, un perro yace inmóvil, como si estuviera dormido, a medio camino de cruzar la acera. La lluvia ha cesado por ahora en mi cuadra, pero el aire es pesado, denso. El silencio es antinatural. Es el silencio de un cementerio recién llenado. Empaco una pequeña mochila, la que usaba para ir de pesca. Una botella de agua, las medicinas para mi presión, una vieja navaja suiza, y la foto de mi boda con Elena. La beso y la guardo en el bolsillo de mi camisa, junto a mi corazón. Pienso en Sofía y en Mateo, su rostro sonriente en la última foto que me mandó. Tengo que saber, ¿alguna vez has sentido esa necesidad? Esa certeza de que un solo propósito puede darle sentido a todo el caos que lo rodea. Para mí, ese propósito son ellos. La voz de Valentina Cruz regresa, esta vez suena rota, al borde del llanto. Valentina Cruz, reporte de campo. Javier, no puedo seguir describiendo esto. Es inhumano. Hay un niño pequeño llorando junto al cuerpo paralizado de su madre. La está sacudiendo pero ella no responde. Él no entiende lo que pasa. Nadie lo entiende. Las nubes. No hay nubes, Javier. El cielo está despejado, estrellado, pero la lluvia sigue cayendo. Cae de la nada. Es como si el cielo mismo estuviera llorando lágrimas que matan. Las autoridades no están haciendo nada. Están tan paralizados como las víctimas, pero por el miedo. Hay un rumor que corre entre los soldados. Dicen que los radares no detectan nada. Naves, drones, misiles, nada. Es como si el ataque viniera de una dimensión que no podemos ver. Cierro la puerta de mi casa, el hogar que construí con Elena durante 50 años. Cada ladrillo, un recuerdo. Cada grieta, una historia. Le doy una última mirada. Perdóname, mi amor. Susurro. Pero la esperanza se construye con los pies. Camino por las calles desiertas de mi colonia. El silencio es mi única compañía. Es un silencio que grita. Grita los nombres de mis vecinos, de los niños que jugaban en el parque, del vendedor de tamales de la esquina. Todos callados, todos quietos. Y en mi mente, una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Quién nos está haciendo esto y por qué de una manera tan cruel, tan silenciosa? Paso junto a un coche con la puerta abierta. Adentro, una familia. El padre al volante, la madre en el asiento del copiloto, dos niños atrás con sus mochilas de la escuela, todos mirando al frente, inmóviles. Una escena familiar, perfecta, arruinada para siempre. No pude evitarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas calientes, saladas, ruidosas. Mi propio pequeño acto de rebelión contra el silencio que nos estaba devorando a todos. La vida no debería terminar en silencio. Debería terminar con una canción, con una risa, con una última palabra de amor. No así. Esto no es un final, es una interrupción. El locutor de la radio interrumpe mis pensamientos. Su voz ha perdido toda la compostura. Javier Alatorre, en vivo. Atención, atención,
Última hora. Estamos recibiendo reportes de la costa de Veracruz. No es solo la lluvia. Repito, no es solo la lluvia. Algo está saliendo del mar. Nuestros corresponsales en el puerto hablan de estructuras. Estructuras gigantescas que emergen de las profundidades del Golfo. No son submarinos. No se parecen a nada que hayamos visto. Son orgánicas. Como si el lecho marino se estuviera levantando. Dios santo, me están pasando una imagen. Es indescriptible. Es una torre de coral negro y algo que parece metal vivo, pulsando con una luz pálida y enfermiza. Y se está abriendo. Algo se está abriendo en la cima. Mi corazón se detiene. Esto es más que un ataque. Es una invasión. Una terraformación. Nos están borrando del mapa, silenciando nuestras vidas para construir algo nuevo sobre nuestras ruinas. El refugio Ámbar 7 ya no parece una opción segura. Ningún lugar lo es. Si controlan el cielo y el mar, la tierra es solo cuestión de tiempo. ¿Qué se puede hacer contra un enemigo que puede estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo? Miro hacia el cielo estrellado, tan hermoso, tan indiferente. Me siento como una hormiga observando la bota que está a punto de aplastarla. La desesperación es una tentación, un abismo cálido que te invita a saltar. Pero entonces, recuerdo la foto en mi bolsillo, la sonrisa de Elena, la risa de mi nieto. No A saltaré. lo lejos, Hacia el centro de la ciudad, una luz extraña ilumina el cielo. No es una explosión, es un pulso, un latido de luz verde esmeralda que se expande en silencio, como una onda en un estanque. Y luego, otro, y otro. Son hermosos y aterradores. La radio vuelve a sonar, pero no es la voz de Javier Alatorre. Es una grabación, un bucle que se repite. Grabación. Voz militar, distorsionada. Alerta roja. Protocolo 0 activado. La soberanía ha sido comprometida. No podemos detenerlos. Repito, no podemos detenerlos. Busquen refugio subterráneo. Profundidad mínima, 50 metros. Eviten la exposición a la luz esmeralda. Sus efectos son desconocidos. Que Dios bendiga a la nación. Que Dios nos... La grabación se corta con un sonido de estática aguda. Protocolo 0. Suena definitivo. Suena a derrota. La luz esmeralda. Miro de nuevo hacia el horizonte. Los pulsos son cada vez más rápidos, más intensos. Y con cada pulso, siento una extraña vibración en el pecho, un zumbido en los huesos que no es sonido, sino algo más. Algo que resuena con mi propio ser. Me cubro instintivamente, buscando la sombra de un edificio, el corazón martillándome en las sienes, y mientras me acurruco en la oscuridad, con la voz de la derrota repitiéndose en mi pequeña radio, me doy cuenta de que la lluvia silenciosa era solo el principio, era la anestesia antes de la cirugía. La verdadera operación, la verdadera invasión, está comenzando ahora mismo, y yo estoy aquí, solo, en medio de la calle, con la foto de mi esposa en el bolsillo, y un terror tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Lo que vi esa noche, en el reflejo de un charco creado por la lluvia mortal, cambiaría mi destino para siempre. No era mi reflejo el que me miraba de vuelta, era algo más, algo que sonreía. Sonido de estática. Luego la voz de Javier Alatorre, más contenida, pero con un temblor subyacente de pánico controlado. Javier Alatorre, en vivo. Les repetimos a nuestros radioescuchas. La transmisión que escucharon fue un error, una interferencia. Les pedimos que ignoren el mensaje sobre el protocolo 0. La situación, aunque crítica, está siendo manejada por las más altas esferas del gobierno y las Fuerzas Armadas. El subsecretario de Seguridad nos ha informado que los pulsos de luz esmeralda son parte de nuestra contraofensiva, un nuevo sistema de defensa basado en pulsos electromagnéticos. Es nuestra respuesta. Estamos luchando, estamos ganando. Permanezcan en sus hogares. Confíen. Mentiras. El olor a ozono quemado y a miedo en el aire no miente. La vibración en mis huesos no miente. El reflejo en el charco no mentía. Sé lo que vi. Mientras la luz esmeralda bañaba la ciudad, mi sombra se movió por sí sola. Se estiró, se retorció, y por un instante, se separó del suelo y me miró. Tenía ojos. Ojos de un verde brillante.
La primera consecuencia real de esta invasión no fue la parálisis, fue la profanación de algo tan fundamental como nuestra propia sombra. El gobierno no nos está defendiendo, nos está mintiendo para evitar un pánico que ya es inevitable. La primera y más dura consecuencia de esta guerra no fue la pérdida de vidas, sino la pérdida de la verdad. Me levanté del suelo temblando, no de frío, sino de una realización aterradora. Ya no estamos solos en nuestros propios cuerpos. Hay algo más aquí, un pasajero silencioso que ha llegado con la lluvia y ha sido despertado por la luz. Mi misión acaba de cambiar. Ya no se trata solo de sobrevivir para encontrar a mi familia. Ahora se trata de entender. ¿Qué nos han hecho? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Recuerdo las palabras de mi padre, un hombre de campo sabio y duro. «Mijo», me decía, «el peor enemigo no es el que te enfrenta, sino el que se esconde dentro de ti». Nunca imaginé que sus palabras se volverían tan literal y horriblemente ciertas. ¿Alguna vez has sentido que ya no se reconoce en el espejo? Imaginen sentir que ya no reconocen su propia sombra. La radio sigue transmitiendo las mentiras tranquilizadoras del gobierno. Pero entre la estática, empiezo a captar otra cosa. Una transmisión débil, pirata. Una voz de mujer, joven, hablando rápido, con urgencia. Transmisión pirata. Voz femenina, rápida y ansiosa. No escuchen la propaganda oficial. Es una trampa. La luz no es defensa, es un activador, un catalizador. La lluvia nos marcó, nos impregnó con un marcador nanotecnológico. La luz esmeralda lo activa, nos está reescribiendo a nivel celular. Están secuestrando nuestros cuerpos desde adentro, pero hay una forma de bloquearlo. Necesitan interferencia, metales densos, plomo, oro, incluso grandes concentraciones de hierro. Bajo tierra, vayan a las líneas más profundas del metro, lejos de las estaciones oficiales. Busquen las viejas redes de mantenimiento, los túneles abandonados. Nosotros estamos en... La transmisión se corta con un chillido electrónico agudo. Una trampa. El refugio Ámbar 7 en el metro Auditorio, una de las estaciones más modernas y superficiales, es un matadero. Están guiando a la gente hacia allí para exponerla masivamente a la luz. Pero, ¿por qué? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Mano de obra? ¿Incubadoras? La simple maldad ya no parece una explicación suficiente. Esto es sistemático, calculado. Y el secreto que se esconde detrás de todo esto, esa verdad que el gobierno intenta ocultar con desesperación, debe ser más terrible de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Mi decisión está tomada. No iré hacia el oeste, hacia el falso refugio. Iré hacia el este, hacia el centro, a las entrañas de la ciudad, a la línea 1, la más vieja, la más profunda. Tal vez allí, en la oscuridad, lejos de la luz esmeralda, pueda encontrar respuestas, o al menos un lugar donde mi sombra no tenga ojos. Pienso en Elena. Ella siempre confiaba en su instinto, y mi instinto me grita que corra hacia la oscuridad. Corro, con mis viejos pulmones ardiendo, por una ciudad de estatuas silenciosas y sombras danzantes. Cada paso es un acto de fe, cada bocanada de aire, un acto de rebeldía. En mi carrera, paso junto a una pequeña iglesia de barrio. La puerta está abierta. Adentro, un puñado de gente reza, arrodillada. La luz esmeralda se filtra por los vitrales, pintando a los santos de un color apocalíptico, y las sombras de los fieles se retuercen en el suelo detrás de ellos, como demonios burlándose de sus plegarias. Me detengo, horrorizado. Un secreto se me revela en ese instante, una conexión que me hiela la sangre. La lluvia silenciosa nos paraliza, pero la luz esmeralda hace algo más. Anima algo dentro de nosotros. No nos mata, nos reemplaza. Valentina Cruz, reporte de campo, voz susurrante como si se escondiera. Javier, estoy dentro de uno de los corredores de acceso al refugio Ámbar 7. Algo está muy mal. Los soldados no están ayudando a la gente. Están organizándola, en filas, como ganado, y los están llevando hacia el andén principal, pero el tren no va a ninguna parte. Hay generadores por todas partes, y están montando, Dios mío, son emisores, enormes lámparas que emiten la misma luz esmeralda. La gente está llorando, suplicando, pero los soldados no muestran emoción alguna. Sus ojos
tienen un leve brillo verdoso. Ya no son ellos. Ya no son nuestros. Se me revuelve el estómago. La traición es total. Las mismas fuerzas que juraron protegernos nos están entregando. ¿A quién? ¿A qué? Pienso en la lealtad, una palabra que parece tan lejana, tan ingenua ahora. ¿En quién se puede confiar cuando los uniformes que representan seguridad ahora marcan a los verdugos? ¿Ha confiado usted plenamente en alguien para luego descubrir que esa persona le estaba llevando directamente a su perdición? El dolor de esa traición es más agudo que cualquier arma. Es una herida en el alma. Llego a la boca del metro Zócalo. La entrada está desierta. La gente ha seguido las instrucciones, dirigiéndose a los refugios designados. Nadie ha pensado en buscar seguridad en el corazón histórico de la ciudad. Bajo las escaleras, sumergiéndome en la oscuridad protectora. El aire es rancio, huele a humedad y a tiempo. Enciendo una pequeña linterna que llevaba en la mochila. El haz de luz tiembla en mis manos. Avanzo por el andén desierto, mis pasos resonando como martillazos en el silencio. Las luces de emergencia parpadean intermitentemente, creando un efecto estroboscópico que juega con mis nervios. Busco una puerta de acceso a los túneles de mantenimiento. Encuentro una, cerrada con un pesado candado. Sin pensarlo, tomo una barra de metal que usaban para la limpieza y la uso como palanca. La adrenalina me da una fuerza que no sabía que tenía. El candado cede con un chasquido metálico que resuena en todo el túnel. Abro la puerta y un soplo de aire frío y profundo me golpea el rostro. Es el aliento de las entrañas de la ciudad. Me adentro, cerrando la puerta detrás de mí. La oscuridad es total. El silencio, absoluto. Por primera vez en horas me siento a salvo. Enciendo mi pequeña radio de nuevo, bajando el volumen al mínimo. Busco la frecuencia pirata. Por un momento, solo hay estática, pero luego, la voz regresa. Es la misma mujer, pero ahora suena más calmada, más organizada. Transmisión pirata. Voz femenina. Si me están escuchando significa que han desobedecido. Bien, la desobediencia es el primer paso para sobrevivir. No están solos. Somos un grupo de científicos, técnicos, disidentes. Sabíamos que esto venía. Intentamos advertirles. Nos llamaron locos, teóricos de la conspiración. Ahora somos la única esperanza. La llamamos la Red Sombra, porque operamos en la oscuridad, donde ellos no pueden vernos. La lluvia es un agente de transmutación. La luz, el interruptor. Pero el proceso no es perfecto. Requiere consentimiento. A un nivel subconsciente, la víctima tiene que rendirse. El pánico, el miedo, la desesperación, eso es lo que usan para quebrar la voluntad. Por eso mienten, por eso nos guían a trampas, para cosechar el miedo. Mi corazón late con fuerza. ¿Esperanza? ¿Una red de resistencia? Tal vez no estoy tan solo como pensaba. La mujer continúa, su voz llenando el túnel oscuro con una extraña sensación de camaradería. Transmisión pirata. Voz femenina. Hemos descubierto un punto débil. La transmutación puede ser revertida en sus primeras etapas, pero necesitamos algo que ellos no tienen, algo que han olvidado cómo usar. Necesitamos un pulso emocional de alta frecuencia, no de miedo, sino de lo opuesto: coraje, amor, lealtad, sacrificio, sentimientos que generan una resonancia biológica que interfiere con su proceso. Estamos desarrollando un dispositivo, un amplificador de esa resonancia, pero necesitamos un núcleo, una fuente. Necesitamos a alguien que haya resistido la transmutación, alguien cuya conexión con estos sentimientos sea tan fuerte que pueda servir como un diapasón para la humanidad. Un diapasón para la humanidad. Qué idea tan poética y desesperada. Pienso en mi amor por Elena, en mi desesperado anhelo por proteger a mi hija y a mi nieto. ¿Es eso lo suficientemente fuerte? ¿Podría mi viejo corazón cansado ser el arma que salve al mundo? Parece una locura, una hermosa y terrible locura. De repente, mi radio emite un pitido agudo. No es de la transmisión, es algo más, un sonido direccional. Me doy cuenta de que la mujer no solo está transmitiendo, está rastreando, está buscando radios como la mía, buscando a los desobedientes. Transmisión pirata, voz femenina. Hemos detectado una señal. Cerca del Zócalo. Eres tú. No te asustes. Estás en los túneles de la línea 1. Quédate ahí.
Hay una razón por la que tu sombra te miró y no te consumió. Hay algo en ti, una resistencia natural. Te necesitamos, eres importante. No te muevas. Vamos a por ti. Un escalofrío recorre mi espalda. No es de miedo, es de asombro, de propósito. Toda mi vida he sido un hombre común, un contador, un esposo, un padre. Nunca me consideré importante para nadie más que para mi familia. Y ahora, una voz en la oscuridad me dice que soy la clave. ¿Será esta la esperanza que buscaba, o una trampa más elaborada? ¿Debo confiar en esta voz anónima que me ofrece un destino que nunca pedí? Mi mente es un torbellino de dudas, pero mi corazón, por alguna razón, se siente en calma. Y entonces, escucho un ruido. No viene de la radio, viene del túnel. Más adelante, un sonido de metal raspando contra el hormigón. Un sonido rítmico, pesado, y luego, una luz. Una luz verde esmeralda, parpadeante, que se acerca lentamente por la oscuridad del túnel del metro. No van a por mí para rescatarme. Han rastreado la señal de la radio pirata. Vienen a cazarme. La voz en la radio lo entiende al mismo tiempo que yo. Transmisión pirata. Voz femenina gritando con pánico. Es una trampa. Te usaron como cebo para encontrarnos. Apaga la radio. Corre. Corre, AO. La transmisión se corta en un grito ahogado por la estática. Y yo estoy solo en la oscuridad, con el sonido metálico y la luz esmeralda acercándose. Y cuando vi la silueta que proyectaba esa luz, supe que no había a dónde correr. No era un soldado, no era humano, era una de esas cosas que habían salido del mar y venía por mí. La criatura avanzaba por el túnel con una cadencia antinatural, una mezcla de movimiento orgánico y mecánico. Era alta y delgada, como un insecto hecho de coral negro y cables pulsantes. Su cabeza, si se le podía llamar así, era un emisor de luz esmeralda que barría la oscuridad, pintando las paredes húmedas del túnel con un brillo fantasmal. No tenía rostro, ni ojos, pero sentí su atención fija en mí, una concentración fría y depredadora. El pánico me decía que corriera, pero mis piernas de 72 años no me llevarían muy lejos. ¿Era este mi final? ¿Morir en un túnel olvidado, cazado por un monstruo de otro mundo? ¿Tendrían ustedes el valor de enfrentarse a algo así, o se dejarían consumir por el terror? En ese momento de parálisis, mi mente no pensó en la muerte, pensó en Elena. Recordé una vez, hace muchos años, cuando fuimos a acampar y un oso se acercó a nuestra tienda. Yo estaba congelado por el miedo, pero Elena, con una calma que desafiaba toda lógica, empezó a golpear 2 sartenes, creando un ruido infernal. El oso confundido se dio la vuelta y se fue. El miedo es ruido, Roberto, me dijo esa noche, pero el coraje también lo es. Solo tienes que elegir qué ruido hacer. Elegir qué ruido hacer. La criatura estaba a menos de 30 metros. Podía ver cómo sus múltiples patas metálicas se aferraban a las vías del tren, dejando rasguños en el acero. Levanté mi pequeña radio de baterías. Era lo único que tenía. Un cachivache. Mi conexión con el mundo que se desvanecía. La voz de la mujer de la red sombra me había llamado importante. Me había dicho que mi resistencia era una anomalía. Tal vez no era mi fuerza física lo que importaba. Recordé sus palabras. Coraje, amor, lealtad, sacrificio. Concentré todo mi ser en la imagen de mi esposa, en la risa de mi nieto, en el juramento que le hice a Elena en el altar, 50 años atrás, en la promesa silenciosa que le hice a mi hija el día que nació. Llené mi corazón con esos recuerdos, con ese amor tan vasto que parecía a punto de reventarme el pecho. Y entonces grité. No fue un grito de miedo, fue un rugido de desafío, un grito cargado con el peso de toda una vida de amor y devoción. Y al mismo tiempo, giré el dial de la radio hasta el máximo volumen. La estática que salió del altavoz fue ensordecedora, un chillido de puro ruido blanco. La criatura se detuvo en seco. La luz esmeralda de su cabeza parpadeó erráticamente, como si mi grito y la estática de la radio la estuvieran interfiriendo. Se encogió sobre sí misma, emitiendo un chirrido agudo, un sonido que era la mezcla de metal retorciéndose y un animal herido. Funcionó. Mi pulso emocional, amplificado por la radio, era como un veneno para ella. Era un arma,
Pero al mismo tiempo que la criatura retrocedía, algo más sucedía. Detrás de ella, en el túnel, aparecieron otras luces. Luces de linternas humanas. Y voces. Por aquí. La señal venía de aquí. Hemos encontrado a la anomalía. Aseguren el perímetro. Eran ellos. La Red Sombra. Un pequeño grupo de personas vestidas con ropa de civil, armadas con extraños rifles que no parecían disparar balas, sino algún tipo de energía contenida. Eran mi esperanza, el inesperado aliado que había surgido de la oscuridad. Una mujer joven, la que parecía ser la líder, me miró con asombro. Su voz era la misma que había escuchado en la radio. Increíble, lo estás haciendo. Estás repeliendo a un cosechador con una radio de baterías y tus propios recuerdos. Me gritó por encima del ruido. Necesitamos sacarte de aquí. Eres la clave para todo. Pero la esperanza, como aprendí esa noche, siempre viene con un riesgo oculto. Mientras dos de los miembros de la Red Sombra me ayudaban a levantarme, otro de ellos, un hombre de rostro severo y ojos fríos, mantenía su arma apuntada, no a la criatura, sino a mí. Líder, el protocolo es claro, dijo el hombre, su voz sin emoción. Las anomalías deben ser contenidas o neutralizadas. Es demasiado peligroso. Su señal nos delató, nos puso en riesgo. El protocolo se puede ir al diablo, Marcos, respondió la líder cuyo nombre supe más tarde era Ana. Este hombre es la prueba viviente de que nuestra teoría funciona. Es nuestra única arma. Es un riesgo inaceptable, insistió Marcos, sin bajar el arma. Podría ser una trampa, una nueva táctica del enemigo para infiltrarnos. Vi la duda en los ojos de los demás. Estaban atrapados entre el liderazgo de Ana y la lógica fría y paranoica de Marcos. Yo estaba en medio, el premio y la amenaza al mismo tiempo. El cosechador, recuperándose de mi ataque sónico emocional, comenzaba a moverse de nuevo, su luz esmeralda volviéndose más intensa, más furiosa. ¿En quién confiar? ¿En la mujer que me ofrecía un propósito? ¿O en el hombre que me veía como una amenaza? La lealtad de este pequeño grupo era frágil, una grieta que el enemigo podría explotar fácilmente. Y yo estaba parado justo en esa grieta. La salvación que me habían ofrecido era también una posible sentencia de muerte. El riesgo oculto de mi nuevo aliado no era el enemigo que teníamos enfrente, sino el que tenían dentro de su propio grupo, y la decisión que tomaran en los siguientes segundos determinaría no solo mi destino, sino el de todos ellos. El cosechador se abalanzó. Ana me gritó que corriera con ella. Marcos levantó su rifle, y no supe si para dispararle a la bestia o a mí. El rifle de Marcos disparó. No fue un estallido de pólvora, sino un zumbido agudo y un pulso de luz azul que impactó al cosechador en uno de sus apéndices, haciéndolo retroceder con un chillido ensordecedor. Por un instante, sentí un alivio inmenso. Había elegido. Nos había salvado. Pero mi alivio duró poco. El disparo no fue un acto de lealtad hacia Ana, sino una maniobra táctica. «Muévanse», gritó Marcos, su voz autoritaria ahogando la de Ana. «Aseguren al activo y repliéguense al punto de extracción Delta. Es una orden». Sus palabras no dejaban lugar a dudas. No me veía como un aliado, sino como un activo, una cosa, un recurso que debía ser controlado. Ana me miró, su expresión una mezcla de frustración y urgencia. Me tomó del brazo y me arrastró por el túnel, alejándonos del cosechador herido pero enfurecido. El resto del equipo, siguiendo la cadena de mando militar que Marcos representaba, nos cubrió, disparando ráfagas de energía azul que mantenían a raya a la criatura. Corrimos por pasillos de servicio oscuros y húmedos, un laberinto bajo la ciudad. Cada jadeo de mis pulmones era un recordatorio de mi edad, de mi fragilidad. Estos jóvenes se movían con una eficiencia entrenada que yo no poseía. Era un estorbo, un paquete precioso y frágil que los estaba ralentizando. Llegamos a una escalera de caracol de hierro oxidado que ascendía hacia la oscuridad. «Arriba», ordenó Ana. «Nos llevará a una subestación eléctrica abandonada». Mientras subía, mis piernas temblando por el esfuerzo, escuché un grito desgarrador detrás de nosotros. Uno de los miembros del equipo, el más joven, había tropezado. El cosechador, moviéndose con una velocidad aterradora, lo alcanzó. No lo mató. Lo envolvió en sus apéndices y la luz esmeralda de su cabeza brilló con una intensidad cegadora. El joven soldado dejó de gritar. Se quedó quieto,
con los ojos abiertos y vacíos, y luego, lentamente, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia nosotros, su rifle levantado. Su sombra proyectada por nuestras linternas se retorcía en el suelo como una bestia encadenada. Lo habían transmutado. Lo habían convertido en uno de ellos en cuestión de segundos. Lo perdimos. Sellad la escotilla, gritó Marcos desde arriba. Ana dudó por un instante, su rostro contraído por el dolor. Conocía a ese joven. Era uno de los suyos. ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión imposible? ¿Abandonar a alguien que le importa para salvar a los demás? Ese fue el momento de Ana, con lágrimas en los ojos. Me empujó por la escotilla y la cerró de un portazo, girando una pesada rueda de hierro para sellarla justo cuando el cuerpo transmutado de su compañero empezaba a disparar contra nosotros. Los proyectiles de energía verde chocaban contra el metal, haciendo vibrar toda la estructura. Estábamos a salvo, pero el precio había sido una vida, y una parte del alma de Ana. La traición, sin embargo, aún no había terminado. En la penumbra de la subestación, rodeados por el zumbido de transformadores muertos, Marcos se enfrentó a Ana. Su rostro era una máscara de furia helada. «Esto es tu culpa», espetó, empujándola. «Tu sentimentalismo nos costó un hombre. Te dije que el activo era un riesgo. Su señal atrajo a esa cosa y tu indecisión mató a David. Él no es un activo, Marcos. Es un ser humano, y es nuestra única esperanza», replicó Ana, su voz temblando de rabia y dolor. «La esperanza no gana guerras, la disciplina sí». Marcos se giró hacia mí, sus ojos fríos clavándose en los míos. «Desde este momento, yo asumo el mando de esta célula. El activo vendrá conmigo. Lo llevaremos al laboratorio central para su estudio y contención». Fin de la discusión. Fue un golpe de estado, una traición en el corazón mismo de la resistencia. Marcos estaba usando la pérdida, el miedo y el dolor para hacerse con el poder. Y su plan para mí sonaba mucho peor que ser capturado por los cosechadores. Sería un conejillo de indias, una rata de laboratorio encerrada en una jaula por el resto de mi vida. La esperanza que había encontrado en el túnel se había convertido en una pesadilla. El aliado se había convertido en mi carcelero. Pienso en la lealtad, en cómo puede romperse tan fácilmente bajo presión. La pequeña comunidad que Ana había construido se estaba desmoronando, víctima del miedo y la ambición. Y entonces todo empeoró. La radio que uno de los soldados llevaba en su cinturón cobró vida. No era la voz de Ana, era la transmisión oficial, la de Javier Alatorre. Pero su voz era diferente, monótona, vacía. Javier Alatorre, transmisión oficial. Atención ciudadanos. La contraofensiva ha sido un éxito rotundo. Las fuerzas invasoras han sido neutralizadas. La amenaza ha terminado. Se levanta el estado de emergencia. Les pedimos que salgan de sus hogares y refugios con calma. Nuestros valientes soldados los guiarán a los centros de celebración y procesamiento. La victoria es nuestra. Un nuevo amanecer ha llegado. Un amanecer de unidad. Un amanecer de paz. Un amanecer esmeralda. Miramos al soldado que llevaba la radio. Sus ojos tenían un leve, casi imperceptible brillo verdoso. David no fue el único que cayó. Marcos no estaba dando un golpe de estado. Estaba siguiendo órdenes. Ya había sido transmutado. Quizás hace días. Quizás desde el principio. Toda su lógica, su disciplina, su paranoia, era la de ellos. Nos había llevado directamente a una trampa. Ana lo comprendió al mismo tiempo que yo. Su rostro pasó de la ira a un horror absoluto. «Marcos, no», susurró. Marcos sonrió. Fue la sonrisa más inhumana que he visto en mi vida. Fría, vacía, triunfante. El amanecer esmeralda ha llegado, Ana, y es hora de que todos vean la luz. Levantó su rifle y apuntó a la cabeza de Ana. El resto de su equipo, sus ojos también brillando con esa luz verdosa, levantaron sus armas rodeándonos. No había escapatoria. La traición no era solo de un hombre, era de todo el sistema que se suponía que debía salvarnos. El refugio, los soldados, la resistencia misma, todo estaba comprometido. Habíamos escapado de un monstruo solo para caer en las garras de otros, disfrazados de amigos. Y mientras miraba el cañón del rifle de Marcos, solo podía pensar en una cosa. Nunca imaginé que estas palabras, un nuevo amanecer,
que siempre prometen esperanza, me costarían todo lo que amaba. El tiempo pareció detenerse. El cañón del rifle de Marcos, a escasos centímetros del rostro de Ana, era el centro del universo. El zumbido de la energía acumulándose para el disparo era lo único que se oía. Pero en ese instante de terror absoluto, mi mente se aclaró. Recordé el reflejo en el charco, mi sombra con ojos. Recordé a la criatura del túnel retrocediendo ante mi voz y mi radio. Recordé lo que Ana había dicho. Coraje, amor, lealtad, sacrificio. Y entendí una verdad fundamental que se había escondido a plena vista. El enemigo no solo nos invadía físicamente, nos invadía emocionalmente. Se alimentaba del miedo, la desconfianza, la ambición. Marcos no fue transmutado por una luz. Fue corrompido por su propia rigidez, su incapacidad para confiar, su miedo a lo desconocido. La luz solo completó el trabajo que su propia alma había comenzado. La verdad oculta no era un secreto militar o una conspiración alienígena compleja. Era simple y aterradora. El enemigo éramos nosotros, o más bien, la peor parte de nosotros. Ellos no conquistaban, cosechaban nuestras debilidades. Nos ofrecían un trato silencioso. Rinde tu humanidad, tus emociones complejas y dolorosas, y a cambio te daremos orden, propósito, el fin de la incertidumbre, un amanecer esmeralda, una paz vacía. La verdad que se reveló en ese momento destrozó todo lo que yo creía. Ya no luchábamos contra monstruos del cielo, sino contra los demonios que caminaban entre nosotros, y peor aún, contra la tentación de convertirnos en uno de ellos. Con esta revelación, el miedo se fue. ¿Qué podía hacerme Marcos que fuera peor que convertirme en él? ¿Qué es la muerte comparada con una vida sin amor, sin lealtad, sin la capacidad de llorar por un compañero caído? No lo harás, dije. Mi voz, aunque temblorosa, resonó en el silencio de la subestación. Marcos giró su cabeza lentamente hacia mí. Su sonrisa inhumana se desvaneció, reemplazada por una curiosidad fría. ¿Y por qué no, anciano? Porque tienes miedo, respondí, dando un paso al frente, interponiéndome entre él y Ana. Tienes miedo de lo que represento. La prueba viviente de que tu nuevo amanecer es una mentira. Soy viejo, débil, y estoy lleno de dolor y de amor. Y eso, esa simple y desordenada humanidad, es más fuerte que toda tu luz esmeralda. Y te aterra. Pude ver un parpadeo de confusión en sus ojos transmutados. Mis palabras, cargadas no de desafío sino de compasión, eran un lenguaje que su nueva programación no podía procesar. Ana aprovechó esa milésima de segundo de duda. Con un movimiento rápido, golpeó el rifle de Marcos hacia arriba. El disparo de energía verde se estrelló contra el techo, haciendo llover chispas y trozos de hormigón, y el caos se desató. Ana se abalanzó sobre Marcos, no con un arma, sino con sus propias manos en una lucha desesperada y personal. Los otros dos soldados, leales a Marcos, me apuntaron. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el disparo nunca llegó. De la escotilla que habíamos sellado, la que nos separaba del túnel, surgieron varias figuras, más miembros de la Red Sombra, un equipo de rescate. Eran leales a Ana, leales a la verdadera resistencia. Soltad las armas. Estáis rodeados, gritó un hombre desde la pasarela superior. Los dos soldados transmutados dudaron, atrapados entre nosotros y los recién llegados. Su programación les decía que eliminaran la amenaza, pero la abrumadora fuerza en su contra los paralizó. Marcos, sin embargo, era diferente. Su voluntad, reforzada por la corrupción alienígena, era más fuerte. Se zafó de Ana, la arrojó al suelo y me agarró, usándome como escudo humano. «Nadie se mueva o le vuelo la cabeza al viejo», gritó, colocando el cañón de su pistola de energía contra mi sien. Sentí el frío del metal, el olor a ozono. Estaba atrapado, pero mientras Marcos me arrastraba hacia atrás, hacia una salida de emergencia, mi mente trabajaba febrilmente. La verdad me había dado claridad. El enemigo se alimenta de las emociones negativas. La transmutación requiere una rendición de la voluntad. ¿Y si el proceso pudiera ser revertido? Marcos, escúchame, dije, mi voz calmada a pesar del peligro. Recuerdo a David,
El chico que perdimos en el túnel. Ana me contó que fue tu protegido, que lo reclutaste tú mismo. Dijiste que te recordaba a tu hermano pequeño. Pude sentir un temblor en el brazo que me sujetaba. Un espasmo. Cállate. Siseó. No lo haré. Tú no lo dejaste atrás por disciplina, Marcos. Lo dejaste atrás porque el dolor de verlo caer era demasiado grande para ti. Te rendiste al dolor. Dejaste que te consumiera. Y ellos entraron. Te ofrecieron una salida fácil, una forma de no sentir nada. Pero David no hubiera querido eso para ti. Él creía en ti. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Marcos. Lágrimas verdaderas, humanas. Y con ellas, la luz esmeralda de sus ojos comenzó a parpadear, a fallar, como una bombilla defectuosa. Estaba luchando. La humanidad que había enterrado estaba peleando por salir. No, no es cierto, gimió, su voz perdiendo la frialdad metálica y volviéndose la de un hombre roto. En ese momento vi mi oportunidad, no de escapar sino de sanar. Puse mi mano sobre la suya, la que sostenía el arma contra mi cabeza. Déjalo ir, hijo. Deja ir el dolor. La lealtad no es nunca abandonar a nadie. Es recordarlos, honrarlos, seguir luchando por ellos. La luz en sus ojos se apagó. El brillo esmeralda desapareció, dejando solo unos ojos enrojecidos y llenos de una angustia insoportable. Soltó el arma, que cayó al suelo con un ruido sordo, y luego, él mismo se derrumbó, cayendo de rodillas, sollozando como un niño perdido. Lo había conseguido, lo había traído de vuelta, pero el precio de su regreso fue la conciencia de lo que había hecho. El alivio en la sala fue palpable, pero duró poco. A través de la radio de Marcos, que aún estaba encendida, la voz de Javier Alatorre volvió a sonar. Javier Alatorre, transmisión oficial. El proceso de unificación avanza según lo previsto. La disidencia ha sido purgada. Las últimas bolsas de resistencia han sido localizadas y están siendo neutralizadas. La red sombra ha caído. Repito, la red sombra ha caído. No hay esperanza. No hay escapatoria. Únanse a nosotros. Acepten la paz del amanecer esmeralda. Una alarma comenzó a sonar en toda la subestación. Luces rojas parpadearon. El equipo de rescate de Ana informó por radio. Ana, nos han encontrado. Están por todo el perímetro. Cosechadores y batallones transmutados. Nos han acorralado. La estación está a punto de ser invadida. La victoria momentánea se había convertido en una trampa mortal. Mi acto de redención había sido nuestra sentencia de muerte. Habíamos salvado el alma de un hombre, pero al hacerlo, habíamos revelado nuestra posición al enemigo. Y ahora, el infierno venía por nosotros. Todo el sistema, toda la ciudad, estaba a punto de caer sobre nuestras cabezas. El estruendo de las explosiones en el exterior hacía temblar el suelo de la subestación. Las luces parpadeaban y morían, sumiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por los haces temblorosos de nuestras linternas y el resplandor intermitente de las luces rojas de emergencia. El orden que Ana había luchado por mantener se desmoronó en un instante. Sus combatientes, aunque valientes, estaban sumidos en el pánico. Sus radios eran un caos de gritos, informes de brechas en el perímetro y el sonido inconfundible del fuego enemigo. La sociedad, la pequeña sociedad que era la Red Sombra, se estaba rompiendo. Sector norte ha caído. Repito, el sector norte ha caído. Están entrando. Nos quedamos sin municiones. Necesitamos apoyo. Es inútil. Son demasiados. Es una masacre. Ana intentaba dar órdenes, pero su voz se perdía en la cacofonía del miedo. El colapso era total. Marcos seguía en el suelo, catatónico, un hombre destruido por la culpa. Los dos soldados que habían estado bajo su mando, ahora miraban a Ana. Sus rostros una mezcla de miedo y confusión, sin saber en quién confiar, qué órdenes seguir. La cadena de mando se había roto, la confianza se había evaporado. Cada uno estaba por su cuenta. ¿Qué harían ustedes en mi lugar, cuando las reglas que nos mantenían unidos se han desvanecido, y el caos es el único rey? En medio de ese infierno, yo sentí una extraña calma. Había visto la verdad, había entendido al enemigo, y esa comprensión me dio una perspectiva que los demás, en su pánico, no tenían. Me acerqué a la radio principal de la estación, un viejo equipo de onda corta que zumbaba en una esquina.
Mientras los demás se preparaban para morir luchando, yo empecé a manipular los diales. ¿Qué haces, Roberto?, me gritó Ana, su rostro cubierto de polvo y sudor. Tenemos que encontrar una salida. No hay salida, hija, respondí con calma, sin apartar la vista de los diales. No huyendo. La única salida es a través de ellos. Encontré una frecuencia abierta, utilizada para las comunicaciones de emergencia de la ciudad. Sabía que ellos, los invasores, la estarían monitoreando. Era exactamente lo que quería. Tomé el micrófono. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido de propósito, no de miedo. Y empecé a hablar. Mi voz, la voz de un viejo contador, resonó en los altavoces de la subestación, y supe que también estaba resonando en los comunicadores del enemigo. No hablé de guerra, ni de resistencia. Hablé de mi esposa, Elena. Mi nombre es Roberto Morales. Y quiero contarles una historia. La historia de una mujer que me enseñó que la esperanza se construye con las manos y con los pies. Una mujer que enfrentó un terremoto con un niño en su vientre y nunca perdió la fe. Una mujer que encontraba poesía en las cosas más raras, incluso en una lluvia silenciosa. Los combatientes de Ana se detuvieron, dejaron de gritar por la radio, se giraron para mirarme. Ana me observaba con una mezcla de confusión y asombro. Ustedes nos ofrecen paz, un amanecer esmeralda, nos ofrecen el fin del dolor, del miedo, de la incertidumbre, y sé que es tentador. He sentido ese dolor, he sentido ese miedo. Hoy he visto a un buen hombre romperse por el peso de su propio sufrimiento, dije mirando a Marcos. Pero lo que no entienden es que ese dolor, ese miedo, son parte de lo que somos. Son el precio que pagamos por el amor. No se puede tener uno sin el otro. Una explosión cercana hizo que todo temblara. Parte del techo se derrumbó, pero yo no me detuve. Mi voz se hizo más fuerte. Amo a mi esposa, que ya no está. Amo a mi hija y a mi nieto, y no sé si volveré a verlos. Y ese amor me duele, me desgarra por dentro, pero también es mi fuerza, es mi escudo, es el diapasón que resuena con una verdad que su luz esmeralda no puede tocar. No pueden conquistar un corazón que está dispuesto a romperse por amor. No pueden transmutar un alma que encuentra su propósito en el sacrificio. De repente, un silencio extraño empezó a caer sobre la batalla. Los disparos desde el exterior disminuyeron. La cacofonía en las radios se calmó. No les pido que dejen de luchar, continué, hablando ahora no solo al enemigo sino a los que me rodeaban. Les pido que recuerden por qué luchan. No luchen contra algo, luchen por algo. Luchen por el recuerdo de un ser querido. Luchen por la risa de un niño. Luchen por el derecho a sentir dolor cuando se pierde algo, porque eso significa que valía la pena tenerlo. Conviertan su dolor en su arma. Conviertan su amor en su escudo. Ana fue la primera en entender. Se levantó con una nueva determinación en sus ojos. Miró a sus combatientes. «Escucharon al hombre», gritó, su voz clara y fuerte cortando el silencio. «Dejen de pensar como soldados. Empiecen a pensar como padres, como hijos, como amantes, como hermanos. Formen una falange, no para defender este lugar, sino para defenderse los unos a los otros. Que cada disparo que hagan lleve el nombre de alguien a quien aman». Fue como si una chispa prendiera en un campo de hierba seca. El miedo en los rostros de los combatientes fue reemplazado por una resolución feroz. Se agruparon, ya no como una unidad militar desorganizada, sino como una familia. Los dos soldados que habían seguido a Marcos se unieron a ellos. Su lealtad ya no puesta en un hombre o un protocolo, sino en la idea que yo había encendido. Incluso Marcos, levantando la vista desde el suelo, pareció encontrar una pizca de fuerza en mis palabras. Y entonces, sucedió un milagro. De mi pequeña radio de baterías, la que aún colgaba de mi cinturón, surgió una voz. La voz de una mujer temblorosa cantando, una vieja canción de cuna. Voz femenina, por la radio. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Luego, otra voz se unió. Un hombre, recitando un poema. Luego, otra y otra. Gente común. Sobrevivientes escondidos en sótanos y túneles por toda la ciudad. Habían escuchado mi transmisión en la frecuencia de emergencia, y estaban respondiendo, no con gritos de guerra, sino con canciones, poemas, historias, oraciones.
Estaban creando un coro de humanidad, un pulso emocional de amor y esperanza que se extendía por las ondas de radio. Afuera, el ataque se detuvo por completo. Los cosechadores y los transmutados estaban confundidos. El arma principal del enemigo, el miedo, les había sido arrebatada. Estaban siendo bombardeados por una emoción que no podían procesar, una resonancia que interfería con su misma existencia. Había encontrado su punto débil, y no era una bala o una bomba, era una canción de cuna. Era el recuerdo de Elena, era el amor. El liderazgo no surgió de la fuerza o la estrategia, sino de la vulnerabilidad. La fe no apareció en forma de una plegaria a un Dios distante, sino en la conexión entre extraños unidos por un sentimiento compartido. Y en medio de esa extraña y sagrada tregua, con las voces de una ciudad rota llenando el aire, supe lo que teníamos que hacer a continuación. No podíamos quedarnos escondidos. Teníamos que llevar esta arma, este coro de almas, al corazón mismo del enemigo. Y cuando le expliqué mi plan a Ana, supe que ya no había vuelta atrás. Íbamos a dar el concierto más importante de la historia de la humanidad. Y el escenario sería el fin del mundo. El plan era tan simple como suicida. Las estructuras que habían emergido del mar, las torres de coral negro, eran la fuente de su poder. Eran los centros de comunicación, las fábricas de transmutación y, lo más importante, los amplificadores que convertían la desesperación de la ciudad en energía para ellos. Mi transmisión había demostrado que podíamos interferir con sus soldados, pero para detener la invasión, teníamos que atacar la fuente. Teníamos que tomar una de esas torres y revertir la polaridad. En lugar de transmitir miedo, transmitiríamos esperanza. En lugar de cosechar dolor, sembraríamos amor. La Radio México 113. 9 FM, la voz que había narrado nuestro apocalipsis, se convertiría en nuestra arma de salvación. Su antena principal, en la cima de la torre latinoamericana, era lo suficientemente potente como para enviar una señal que pudiera ser captada por el sistema de comunicaciones de la Torre de Coral. Ana y su equipo usarían la distracción creada por el coro de la ciudad para abrirse paso hasta la torre latinoamericana. Mi misión, junto con un pequeño equipo, sería llegar a la antena y conectar mi vieja radio, modificada por los técnicos de Ana para actuar como un modulador. Yo sería el DJ del fin del mundo, y mi voz, junto con las de todos los que se habían unido a la transmisión, sería la canción que salvaría a la humanidad. La confrontación con los sistemas de poder ya no era una batalla de guerrillas en túneles oscuros. Íbamos a enfrentarnos a ellos en el corazón de la ciudad, a la vista de todos. Íbamos a plantar nuestra bandera de desafío en el edificio más icónico de la capital. Ana, por radio, a todas las células de la red sombra. Aquí líder sombra. Protocolo amanecer activado. Repito, protocolo amanecer activado. Todas las unidades converjan en el perímetro del centro histórico. La misión es crear un corredor seguro para el equipo Diapasón hasta la torre latinoamericana. El objetivo no es eliminar al enemigo, es proteger la señal. Roberto es la señal. Repitan, Roberto es la señal. Mi nombre en clave, Diapasón. Me pareció apropiado. Era un viejo instrumento, simple, pero capaz de crear una nota pura que podía afinar a toda una orquesta. La ciudad se había transformado. Las calles ya no estaban llenas de estatuas silenciosas. Los transmutados caminaban ahora abiertamente, patrullando en formaciones disciplinadas. Eran nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros soldados. Sus ojos brillaban con esa luz esmeralda, y se movían con una unidad de propósito aterradora. Y en el cielo, flotando en silencio, había nuevas criaturas, seres parecidos a medusas, del tamaño de un autobús, que emitían pulsos de luz esmeralda, buscando y neutralizando cualquier signo de resistencia. Eran los vigías. Nuestra salida de la subestación fue el primer enfrentamiento. El equipo de Ana, ahora imbuido de un nuevo propósito, luchaba de manera diferente. Se cubrían unos a otros gritando palabras de aliento, nombres de seres queridos. Cada disparo era personal. Marcos, recuperado de su colapso, luchaba con la furia de un hombre que busca la redención. No usaba un arma de energía, usaba un hacha de incendios que había encontrado en la estación,
y se abría paso entre los transmutados con una ferocidad primitiva y desesperada, como si cada golpe fuera un acto de penitencia. Yo no luchaba. Yo protegía la radio. Me movía en el centro de su formación, un viejo rodeado de jóvenes guerreros, aferrando mi pequeño cachivache como si fuera el tesoro más grande del mundo. ¿Has sentido alguna vez la responsabilidad de llevar la esperanza de todos sobre sus hombros? Es un peso terrible y maravilloso. Te aplasta y te eleva al mismo tiempo. Logramos llegar a la superficie en la calle de Madero, a pocas cuadras de nuestro objetivo. La torre latinoamericana se alzaba contra el cielo nocturno, su antena parpadeando, indiferente a la guerra que se libraba a sus pies. Pero el camino estaba bloqueado. Un batallón entero de soldados transmutados, liderados por un cosechador, nos cortaba el paso, y en el cielo 3 vigías descendían lentamente, sus luces esmeraldas enfocándose en nosotros. Estábamos atrapados. La confrontación final había llegado antes de lo esperado. «No podemos romper su línea», gritó uno de los soldados de Ana. «Los vigías nos van a freír». Se acabó, pero yo estaba mirando más allá de la línea enemiga. Vi los edificios, las tiendas saqueadas, los coches abandonados, y tuve una idea. «Ana, no tenemos que romper su línea», dije, mi voz calmada en medio del caos. «Tenemos que cambiar el campo de batalla». Señalé las enormes pantallas de video que cubrían las fachadas de las tiendas departamentales. Estaban apagadas, muertas. ¿Pueden tus técnicos hackear esas pantallas? ¿Hacer que transmitan una imagen? Ana me miró, confundida, pero transmitió la orden a su equipo técnico, que se encontraba en una base segura a kilómetros de distancia. «Pueden intentarlo. ¿Qué quieres que pongan? ¿Propaganda?» «No», respondí. «Quiero que pongan mi cara». Minutos después, mientras el enemigo se preparaba para el asalto final, las pantallas de la calle Madero cobraron vida, y en ellas, en un primer plano, apareció mi rostro, el rostro de un viejo cansado, asustado, pero decidido. El equipo de Ana conectó mi radio al sistema de sonido de la calle, y mi voz, amplificada por docenas de altavoces, resonó entre los edificios. No grité, no di un discurso de guerra. Simplemente hablé, como si estuviera contándole un cuento a mi nieto. «Hola, sé que me escuchan. Sé que están ahí, detrás de esos ojos verdes. Eres tú, Carlos, el que me vendía el periódico cada mañana. Y tú, Laura, la enfermera que cuidó de mi esposa en el hospital. Y tú, capitán, que me saludabas cada vez que pasaba por tu cuartel. Yo los recuerdo. Recuerdo quiénes eran. Y sé que una parte de ustedes también lo recuerda». El cosechador emitió un chillido agudo, una orden para que avanzaran, pero los transmutados dudaron. Se quedaron mirando mi rostro en las pantallas gigantes. «No les pido que se rebelen. Eso sería un suicidio. Solo les pido que recuerden un momento. Un solo momento de pura y simple humanidad. El día de su boda. El primer paso de su hijo. El abrazo de su madre. Aférrense a ese recuerdo. Que sea su ancla. Que sea su escudo secreto. Ellos pueden tomar sus cuerpos, pero no pueden tomar su alma a menos que ustedes se la entreguen. No se la entreguen». El cosechador, furioso por la insubordinación, se abalanzó hacia adelante, sus apéndices metálicos listos para destrozarme. Pero entonces, algo increíble sucedió. El soldado transmutado más cercano a mí, el que estaba a punto de ejecutar la orden de ataque, dio un paso al costado, bloqueando sutilmente el camino del cosechador. Fue un movimiento casi imperceptible, pero deliberado. Luego, otro soldado tropezó, accidentalmente, haciendo que el de al lado se detuviera. Una pequeña, silenciosa y caótica rebelión de almas estaba ocurriendo. No podían luchar, pero podían obstruir, podían recordar. Aprovechamos la confusión. «Ahora», gritó Ana. Corrimos no a través de la línea enemiga, sino a su alrededor, mientras ellos fingían torpemente intentar detenernos. Fue la batalla más extraña de la historia, una batalla ganada no con balas, sino con recuerdos. Llegamos al vestíbulo de la torre latinoamericana. Estaba custodiado por la guardia de élite del enemigo, un grupo de transmutados con armaduras negras y armas pesadas. Eran los primeros que habían caído, los más leales al nuevo orden. No dudarían, no recordarían.
La confrontación final no sería contra un monstruo de coral, sino contra los fantasmas de los hombres más poderosos que habían jurado proteger la ciudad. Y mientras nos preparábamos para el asalto final, la puerta del elevador principal se abrió con un suave ding. De él nos salió un enemigo. Salió Javier Alatorre, el locutor, el hombre cuya voz había sido el soundtrack de nuestro apocalipsis. No tenía los ojos verdes. Estaba pálido, sudoroso, aterrorizado, pero era él. Nos miró, y con una voz temblorosa dijo las palabras que sellaron nuestro destino. Están arriba, en el mirador del piso 44, el nido, y los están esperando. Me obligaron a traerlos aquí. Es una trampa. Van a usar tu poder, Roberto, para amplificar su propia señal y completar la transmutación a nivel global. Saben de tu plan y lo han convertido en su propia arma. La revelación de Javier Alatorre cayó como una losa de plomo sobre nosotros. La esperanza que habíamos construido con tanto esfuerzo se convirtió en las fauces de la trampa definitiva. No nos estaban esperando para eliminarnos. Nos estaban atrayendo para usarnos. Mi habilidad, mi don, iba a ser el catalizador de la esclavitud final de la humanidad. Mi corazón se encogió. El peso de esa responsabilidad era insoportable. ¿Ha sentido alguna vez que su mayor fortaleza se convierte en su mayor debilidad? ¿Que la misma cualidad que lo hace único es la que puede destruirlo todo? Ana y su equipo estaban paralizados. Todas sus estrategias, toda su valentía, parecían inútiles ante una traición de tal magnitud. El enemigo no solo era poderoso, era inteligente, maquiavélico. Siempre estaban un paso por delante. ¿Qué hacemos, Ana?, preguntó uno de sus soldados, su voz apenas un susurro. Ana me miró, sus ojos buscando una respuesta que no tenía. Toda la certeza, todo el fuego que la había impulsado, se había extinguido. En ese momento, ella no era una líder. Era una joven asustada que veía cómo su mundo se derrumbaba. Y en su desesperación, encontré mi propósito. La sabiduría que Napoleón Hill describía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Era la transmutación del fracaso en una oportunidad. La trampa del enemigo era perfecta, pero se basaba en una premisa, que yo actuaría como ellos esperaban, que intentaría transmitir mi señal de esperanza. Preparamos el asalto final, dije, mi voz firme, sorprendiéndome a mí mismo. Todos me miraron como si estuviera loco. Roberto, ¿no escuchaste? Es una trampa, dijo Ana. Sí, lo es, y vamos a caer en ella. A propósito, respondí, una idea naciendo en mi mente, una última y desesperada jugada de ajedrez. Creen que soy un diapasón que solo puede tocar una nota, la del amor, la de la esperanza, pero se equivocan. Un diapasón puede transmitir cualquier vibración. Comencé a explicarles mi plan, un plan nacido de la reflexión sobre mi propio viaje. Había enfrentado el miedo, la traición, la pérdida y la desesperación, y había sobrevivido, no negando esas emociones, sino aceptándolas, entendiéndolas. El enemigo se alimentaba de ellas en su forma cruda, caótica. Pero, ¿y si pudiera darles esas mismas emociones, no como alimento, sino como veneno? ¿Y si pudiera transmitir no la ausencia de dolor, sino el dolor mismo, refinado, concentrado, convertido en un arma, un grito de dolor tan puro y universal que su sistema no pudiera procesarlo? El plan era el siguiente. El equipo de Ana lucharía para llevarme al nido, en el piso 44. Me conectarían a su amplificador, y cuando lo hicieran, yo no transmitiría amor, transmitiría el recuerdo más doloroso de mi vida, el momento en que sostuve la mano de Elena en el hospital, mientras daba su último aliento, el silencio en la habitación, el pitido de la máquina, la sensación de su calor desvaneciéndose, un dolor tan absoluto, tan inmenso, que no podía ser corrompido ni consumido, un dolor puro, mi dolor, mi regalo final. La preparación fue sombría y resuelta, no hubo discursos heroicos, solo el sonido de las armas al ser cargadas, el intercambio de miradas que valían por despedidas. Cada miembro del equipo de Ana se acercó a mí, uno por uno, no para recibir órdenes, sino para compartir algo. Uno me mostró una foto arrugada de su hija. Otra me pidió que, si sobrevivía, le dijera a su madre que la quería.
Me estaban dando sus propias anclas, sus propios recuerdos, para que los añadiera a mi transmisión final. No iba a transmitir solo mi dolor, iba a transmitir el de todos ellos. Íbamos a hacer nuestro último acto de resistencia, nuestra última defensa, no con armas, sino con nuestras almas rotas. Subimos por las escaleras de emergencia, piso tras piso, en un silencio tenso. Cada puerta que abríamos era una batalla. La guardia de élite nos esperaba. Eran rápidos, brutales, sin emociones. Pero el equipo de Ana luchaba con una ferocidad que nunca antes había visto. No luchaban por la supervivencia. Luchaban por el derecho a morir por una causa. Marcos, con su hacha, era una fuerza de la naturaleza, abriendo un camino de redención a través de las filas enemigas. Finalmente, llegamos al piso 44, el mirador, el nido. Las paredes de cristal mostraban una vista panorámica de la ciudad, ahora cubierta por una neblina esmeralda, y en el centro de la sala estaba la máquina. No era una estructura de coral negro, sino una pieza de tecnología elegante, casi hermosa, que integraba su biotecnología con la nuestra. Y junto a ella, esperando, estaba la mente maestra detrás de todo. No era un monstruo, era un hombre de negocios, vestido con un traje impecable, a quien reconocí de las noticias. Un multimillonario filántropo que había desaparecido semanas antes del ataque. Era uno de los colaboradores humanos, el principal, Roberto Morales, dijo, con una sonrisa tranquila. Lo estábamos esperando. Ha causado muchos problemas, pero su utilidad finalmente ha llegado. Gracias por traer el catalizador directamente a nosotros. No sabes lo que estás haciendo, dijo Ana, apuntándole con su rifle. Al contrario, respondió el hombre, sin inmutarse. Sé exactamente lo que hago. Estoy salvando a la humanidad de sí misma, del caos, de la guerra, del dolor. Les ofrezco la paz, la unidad, una evolución. Ustedes se aferran a un pasado imperfecto. Yo estoy construyendo un futuro perfecto. Detrás de él, a través de los cristales, vimos cómo las torres de coral negro en el Golfo comenzaban a brillar intensamente, preparándose para la transmisión final, la que cubriría todo el planeta. El tiempo se había acabado. ¡Ahora!, grité. La batalla final estalló. Mientras el equipo de Ana contenía a la guardia de élite y se enfrentaba al colaborador, yo corrí hacia el amplificador. Era un trono, con cables y electrodos que parecían enredaderas vivas. Me senté. Los técnicos de Ana, bajo un fuego intenso, lograron conectar mi pequeña radio al sistema. «Roberto, ¿está listo?», gritó uno de ellos, antes de caer por un disparo. El colaborador se reía. «Sí, háganlo. Transmitan su patética esperanza. Conviértanse en el instrumento de su propia destrucción». Cerré los ojos. Ignoré el caos a mi alrededor. Viajé en mi memoria a esa habitación de hospital. Sostuve la mano de Elena. Sentí el frío. Escuché el silencio. Y en lugar de luchar contra el dolor, lo abracé. Lo dejé llenarme, ahogarme. Y luego, con un grito silencioso que surgió de lo más profundo de mi alma, lo liberé. Lo envié por los cables, a través de mi pequeña radio, hacia la antena de la torre latinoamericana y desde allí, a la red del enemigo. No hubo una explosión. Hubo algo peor. Un silencio absoluto. Todas las luces esmeraldas, en la sala, en la ciudad, en las torres del Golfo, parpadearon y se apagaron. La red neuronal que conectaba a todos los transmutados y a las máquinas se sobrecargó con una emoción que no podía computar. Era un cortocircuito existencial. El dolor puro, el amor en su forma más negativa, era el único antivirus para su sistema. Los soldados transmutados en la sala se detuvieron, cayeron de rodillas, gritando, mientras sus propias conciencias, sus almas reprimidas, regresaban de golpe, trayendo consigo el recuerdo de todo lo que habían hecho. El colaborador me miró, su rostro una máscara de incredulidad y horror, antes de que su propia cabeza fuera envuelta en una luz esmeralda que implosionó, dejándolo vacío. Estábamos en el centro de la red, y mi transmisión final, mi canto de cisne, estaba a punto de desatarse. El sistema estaba roto, pero la energía acumulada tenía que ir a alguna parte. La torre latinoamericana crujió. Los cristales empezaron a resquebrajarse.
Íbamos a ser el epicentro de la ola psíquica que liberaría al mundo, o lo destruiría en el proceso. Le dejé mi bendición y mi amor a mi hija y a mi nieto, donde quiera que estuvieran. Lo que hagamos ahora, lo hacemos por todos los que perdimos y por todos los que vendrán. Que Dios nos perdone y nos recuerde. El sonido de un inmenso y creciente zumbido de energía, luego estática, señal perdida. El audio regresa, no con estática, sino con el suave sonido del viento. Luego, una voz familiar, la de Javier Alatorre, pero suena diferente. Más viejo, más cansado, pero genuinamente humano. Javier Alatorre, transmisión. Aquí Radio México, transmitiendo en la frecuencia que sea que puedan sintonizar. Son las 6 de la mañana, y por primera vez en lo que parece una eternidad, está amaneciendo. Un amanecer real, con un sol anaranjado y un cielo azul. La lluvia silenciosa ha cesado. La luz esmeralda se ha ido. En toda la ciudad, en todo el país, la gente está despertando. El clímax no fue una explosión de fuego, sino una implosión de silencio. La ola de dolor que envié desde el nido no destruyó, sanó. Fue un grito de empatía tan poderoso que rompió las cadenas psíquicas que los ataban. Los transmutados no murieron, fueron liberados. El proceso fue doloroso. Vimos a hombres y mujeres caer al suelo, convulsionando, mientras sus mentes luchaban por reconciliar los recuerdos de quienes eran con las atrocidades que habían cometido. Algunos no lo lograron. Sus mentes se quebraron, pero la mayoría despertó, como de un largo sueño. La torre latinoamericana no cayó. La energía, en lugar de destruirla, fue liberada hacia el cielo en un pulso de luz blanca y pura, que iluminó el amanecer. Nosotros, los pocos que quedábamos en el nido, sobrevivimos. Vimos el milagro desde el piso 44. Vimos a nuestra ciudad volver a la vida. En los días y semanas que siguieron, el mundo comenzó a reconstruirse. Fue un proceso lento, doloroso. Tuvimos que enfrentarnos a lo que habíamos hecho, a lo que nos habían hecho. No había gobiernos, ni ejércitos, solo comunidades, gente ayudando a gente. La Red Sombra, liderada por Ana, se convirtió en uno de los pilares de la reconstrucción, no como una fuerza militar, sino como una organización de ayuda, usando su conocimiento para ayudar a los retornados a sanar. Marcos dedicó su vida a construir refugios para ellos, encontrando su redención en el servicio. Y yo volví a casa, a mi casa en la colonia Roma. Estaba intacta, tal como la había dejado, y en el patio, la bugambilia había vuelto a florecer. Me senté en mi viejo sillón, con la pequeña radio de baterías en mis manos. Cumplió su misión. Cumplí la mía. Unos días después, alguien llamó a la puerta. Era una joven soldado. Me entregó un teléfono satelital. «Hay alguien que quiere hablar con usted, señor Morales». Sostuve el teléfono con manos temblorosas. «Bueno, papá», dijo una voz al otro lado de la línea. Era mi Sofía. «Papá, ¿eres tú?» «Mateo y yo estamos bien. Estábamos en un refugio en las montañas. Vimos la luz blanca. Papá, te amo». Las lágrimas que derramé en ese momento no eran de dolor, eran de gratitud. La resolución no fue una gran victoria celebrada con desfiles. Fue una llamada telefónica. Fue la voz de mi hija. Fue saber que mi nieto crecería en un mundo donde todavía existía la poesía, donde las almas aún podían romperse y sanar, donde el amor aún costaba dolor, y valía la pena pagarlo. La lección de vida que aprendí, la que quiero compartir con ustedes, es esta. En los momentos más oscuros, cuando sientan que el mundo los quiere quebrar, que les quiere robar su esencia, no construyan muros más altos. Abran las puertas de su corazón, porque nuestras vulnerabilidades, nuestros dolores, nuestras pérdidas, no son nuestras debilidades. Son la fuente de nuestra mayor fortaleza. Son la prueba de que hemos vivido, de que hemos amado. Y ningún invasor, ya sea del cielo o de dentro de nosotros mismos, puede derrotar a un corazón que ha aprendido a convertir sus cicatrices en un faro de luz. No dejen que nadie apague su canción, por muy triste que sea, porque a veces, una canción de cuna puede ser más poderosa que un ejército. A veces, el recuerdo de un amor perdido puede salvar al mundo. Gracias por llegar hasta aquí.
Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.